Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, Blanca. ingeniero. Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas ¿Todo bien? tardes. Todo súper. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, mire, apurado, terminando otra clase antes de este. Mm, Vengo Qué bueno. corriendo, pero ya estamos. Bueno, sean todos bienvenidos. Esta es la semana 3 de el módulo de planificación estratégica del posgrado de gerencia en salud. Vamos a avanzar ya y nos vamos a introducir al tema de la elaboración de las estrategias para esta semana. Pero antes de ello, quisiera, como siempre, que algunos de ustedes pudieran darme una, dos cositas, ¿verdad? Que recuerdan de la sesión anterior para poder poner en contexto de repente, ¿verdad? Y poder partir desde ahí. Así es que cedo la palabra para que puedan comentarme ahí qué fue lo que recuerdan. Eh, bueno, la semana pasada hablamos de lo que recuerdo fue del FODA, Ah, muy bien. donde que hablábamos de las fortalezas y debilidades que eran la parte interna de la institución y las Ujú. oportunidades y amenazas que representaban lo externo. Así en, Exacto. Buenísimo, buenísimo. Buen resumen. Muchas gracias, doctora Landeverde. ¿Alguien más que quiera abonar? Tengo problemas con la cámara, ya lo voy a resolver, pero lo que me llamó la atención era que cuando nosotros realizamos un FODA, debemos de respaldarlo con números, con datos, que no solamente se trataba de hacer la apreciación del FODA, como generalmente a veces lo hacemos, comenzar a dar un listado, sino que también teníamos que sustentarlo con números. Buenísimo, qué bien, Ujú. doctora Helen. Es, miren, pues es porque, vaya, miren, si usted va a hacer un FODA ahí en el departamento, ¿verdad? Y bueno, digamos que no va a pasar de ahí, va a hacer un plan de mejora en su departamento, vaya, ahí todavía se la valgo, ¿verdad? Que de repente, pues, ocupe solamente la apreciación y el focus group y tal. Pero si alguien va a aplicar un FODA para una planeación estratégica, organizacional, institucional de su negocio, que va a representar la elaboración de planes para 3, 5 años, donde usted se puede estar jugando montos importantes de proyección financiera, híjole, o sea, ahí sí que de plano no vale que nos vayamos a pura apreciación, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, ya si usted es el director de una institución, ¿verdad? El dueño de una empresa no se vaya a pura apreciación, porque puede, por las apreciaciones sin sustento, puede establecer estrategias que nada que ver. Entonces, de repente va a decir, pues hicimos la planeación y la planeación no sirvió y no sé qué. No, pues sí, lo que pasa es que no tuvo sustento suficiente para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando estuve en World Vision, por ejemplo, que es una ONG internacional, para el proceso de planeación estratégica, además de contar con información interna, ¿verdad? De cuántos beneficiados habían, de cuántos programas, de cuánto se hacía técnicamente en cada programa de beneficio para los niños y los adolescentes y todo.
Fíjese que además de eso, recuerdo yo que se hizo un taller como de 3 días, una jornada de taller como de 3 días, 3, 4 días o una semana completa, donde se invitaba a personas, stakeholders, de las áreas que tenían alguna injerencia en la institución. Entonces usted llevaba gente del ámbito político, gente del ámbito económico, gente del ámbito religioso, gente del ámbito educativo, gente del ámbito de la salud, para que compartiera con la institución, sobre todo con los líderes, de cuáles eran las perspectivas que se tenían con respecto a la economía, a la parte política, a la parte económica, a la parte financiera, a la parte educativa, ¿me entiendes? O sea, para poder escuchar, ¿verdad? Y no tener solamente una apreciación. Digo, mire, uno en las instituciones tiene referentes, ¿verdad? Tiene referentes que se supone que son los expertos y está bien, pero no hay nada como escuchar de afuera, sobre todo porque, nuevamente, las oportunidades y amenazas vienen de afuera. Entonces, si usted está adentro de la institución, puede estar algo viciado, mientras que si viene algo de afuera, ahí sí no hay tales, ¿verdad? Una institución que, por ejemplo, una empresa que ya esté a nivel competitivo, no puede tratar de adivinar cuáles son los gustos, preferencias de sus clientes, ¿verdad? De sus pacientes. Tiene que ir y preguntarles. Tiene que hacer investigaciones, lo que se llama investigaciones de mercado. Estuve con una institución a inicios del año, ¿verdad? Me llamaron digamos, asesorar un poco en el tema de la planeación, ¿verdad? Evaluar un poco. Eh, y bueno, cuando yo preguntaba con respecto al posicionamiento de mercado, me decían, no, es que no lo hemos hecho. Cuando yo les decía, bueno, ¿y en qué posición estamos con respecto a nivel nacional, ¿verdad? En esta empresa? No sabemos. Va a ver. ¿Y qué dicen los clientes de ustedes? ¿Cómo los ven? No sabemos. A la chuchica, mano. Entonces, estamos fregados, pues, ¿verdad? Porque vamos un poco ciegos. Entonces, si usted tiene una empresa, un negocio que se dedica a hacer plata y que atiende a clientes, tiene que ir y escuchar a los clientes, ¿verdad? Para saber cuáles son las oportunidades, para ver cómo lo están viendo, para ver cómo. No puede quedarse con su simple apreciación, ¿verdad? Entonces, y lo que usted controla, chivo, ahí creo que sí puede determinar sus fortalezas y debilidades de una forma fácil. Aún así, es bueno, como decía la doctora Helen, que lo sustente. Pero cuando es de afuera, definitivamente que tiene que investigar, tiene que escuchar a alguien, tiene que ver qué es lo que dice la parte externa. Y sobre todo, si es una empresa con fines de lucro, tiene que escuchar sí o sí a sus clientes, ¿verdad? Para eso hay estudios, para eso hay focus group, para eso hay empresas que se dedican a ayudarle pues a ese tema, ¿verdad? Así es que muchas gracias esos dos temas. Un último punto para retomar el tema del diagnóstico. Hola, doctor, ingeniero. Tal vez ahí, según lo que usted mencionaba, la parte importante de la perspectiva interna y externa para poder identificar las verdaderas fortalezas, debilidades, las amenazas y las oportunidades que tenemos para poder realizar un adecuado FODA. Muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Hacia adentro. Muchas veces la gente confunde y en oportunidades dice, o perdón, en amenazas pone de repente malas instalaciones y eso nos amenaza, ¿verdad? Porque de repente dicen, las instalaciones están con una infraestructura débil y entonces es una amenaza que nos puede caer encima. Entonces, sí, ¿verdad? Es un hecho que nos puede caer encima y que nos amenaza,
Pero el concepto de amenaza que estamos viendo no se refiere a eso, porque al final, si tenemos instalaciones en mal estado, ¿verdad? Eso es algo que está dentro de nuestras manos y es una perspectiva interna, ¿verdad? Entonces, las amenazas es aquello que no controlamos nosotros, no está dentro de nosotros, no lo podemos definitivamente manejar, ¿verdad? Está en entidades o en situaciones que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Hay amenazas que incluso pueden venir. La amenaza el medio ambiente puede generar amenazas de tipo climatológico que pueden llevar ¿cómo se llama? Aquellos que de repente están en instituciones eh, que trabajan en el campo, ¿verdad? Trabajan en campo, entonces pueden verse sujetos a amenazas de tipo climatológico, ¿verdad? Que están totalmente fuera de su control, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? O sea, amenazas y oportunidades están afuera. Yo no las controlo, no puedo hacer nada. Entonces, ojo para que no coloquemos amenazas en amenazas, cosas que son de la institución, que usted puede manejar. Bueno, ahora que tenemos entonces el FODA, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, vamos a ir esta semana a la formulación de estrategias a partir del FODA. Entonces, ya pasamos la semana 2, la parte del análisis diagnóstico, y vamos en la semana 3 a la elaboración de estrategias. Pero antes, quisiera que la doctora Pacheco, por favor, nos ayude acá con la lectura para tener una misma perspectiva de qué es una estrategia, ¿verdad? Eh, ahorita. Creación de estrategias a partir del FODA. Una vez que hemos realizado el diagnóstico FODA, utilizaremos la información de los elementos internos, fortalezas y debilidades, y de los aspectos externos, oportunidades y amenazas, para plantear la creación de estrategias a través del cruce de dichos elementos. Pero antes de realizar el ejercicio, es importante recordar el concepto estrategia. Estrategia es el conjunto de acciones que sigue una organización para alcanzar sus objetivos. Gracias, doctora. Parece sencillo, ¿verdad? El concepto. Parece sencillo, pero realmente, o sea, a la larga es complejo, ¿verdad? Por eso no muchas empresas lo hacen. Pero aquí usted está en un punto A y tiene como objetivo llegar a un punto B. Entonces, el conjunto de acciones que usted va a tomar para avanzar de ese punto A al punto B, esa es una estrategia que se traduce en algo más concreto que se llaman planes, ¿verdad? Las estrategias se traducen en planes. Y por eso también los planes tienen casi el mismo concepto. Una serie de pasos, actividades en orden lógico que son necesarios para alcanzar determinados objetivos. La diferencia es que la estrategia se podría decir que está a un nivel más macro cuando hablamos de planeación estratégica, ¿verdad? Y los planes están a un nivel más micro, ¿verdad? Pero al final pues terminan siendo casi lo mismo. Un conjunto de acciones orientados para alcanzar objetivos. Pero estas acciones tienen que ser pues bien pensadas, ¿verdad? Y con una fundamentación lógica basadas en un análisis, pues, ¿verdad? En dónde usted está parado. Puede ser que de repente algunas personas puedan tener un tiro de suerte, ¿verdad? Y emprendan una estrategia sin haber analizado su punto de partida. Pero las estrategias más exitosas son aquellas que toman en cuenta el diagnóstico de su punto de partida. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar para construir las estrategias a partir del FODA se llama CAME. CAME, seguramente algunos de ustedes la han escuchado. Entonces, el análisis CAME viene de 4 palabras, ¿verdad? Están ahí en la pantalla. Corregir, afrontar, mantener y explotar.
Y esto está ligado siempre con el FODA. ¿Qué es lo que voy a corregir? Las debilidades. ¿Qué es lo que voy a afrontar? Las amenazas. ¿Qué es lo que voy a mantener? Las fortalezas. Y lo que voy a explotar, las oportunidades. Si se fijan, como habíamos dicho, acá todavía reforzamos el hecho de que las amenazas y oportunidades son externas. Porque si se fijan, yo las amenazas no las puedo corregir, solo las puedo afrontar, ¿verdad? Para minimizarlas o para medio evitar su impacto, ¿verdad? Pero realmente no puedo corregirlas porque no están bajo mi control. Mientras que las debilidades sí, ahí sí yo las puedo corregir porque están en mis manos, ¿verdad? Y en el caso de las oportunidades, yo lo que puedo hacer es aprovecharlas, ¿verdad? Pero una vez que se desaparezcan, pues si no la aproveché, en buen salvadoreño, la regué. Entonces, de forma gráfica, esto se ve de la siguiente manera. Ya para combinar el CAME con el FODA, yo digo, bueno, si yo arriba, en la parte de arriba, pongo la parte interna, que son las fortalezas y las debilidades. Y en la parte lateral pongo las oportunidades y amenazas, la parte externa. Y yo voy a comenzar a conjugar mis fortalezas, mis partes internas con mis partes externas. Entonces, para mantener las fortalezas, cuando yo mantengo las fortalezas para explotar oportunidades, entonces yo voy a desarrollar estrategias ofensivas. Cuando yo mantengo mis fortalezas para afrontar las amenazas, entonces yo me tengo que defender, ¿verdad? Porque las amenazas vienen contra mí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a echar mano de lo que tengo fuerte para defenderme, ¿verdad? En cambio, contra las oportunidades, lo que tengo es que ir de frente con mis fortalezas para poder afrontar. Ahora, con las debilidades, ahí son otras cosas, ¿verdad? Porque si hay oportunidades y yo no estoy preparado porque estoy débil, entonces tengo que ver cómo me reoriento. Ahora, el peor de los escenarios es que hubieran amenazas que vienen contra mí y que yo no esté preparado porque estoy débil. Entonces ahí tengo que ver cómo sobrevivo. Y por esa razón, a esas estrategias se le llama de supervivencia. Entonces tengo estos 4 tipos de estrategias: ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia. Ahora, una empresa las puede tener todas. De repente puede crear los 4 tipos de estrategia, claro que sí. Porque si tiene el FODA, ¿verdad? Y ya tiene bien definido cada uno de estos puntos, definitivamente los 4 tipos de estrategia. Aquí el punto va a ser cómo priorizar aquellas estrategias que más impacto puedan llegar a tener en la organización. Entonces, vamos a ir una por una. Estrategias ofensivas. Y aquí le vamos a pedir a la doctora Ayala, por favor, que nos ayude con la lectura del slide. Y buenas noches. Estrategias ofensivas, fortaleza más oportunidad. Buscan mejorar nuestra situación actual, ganar cuota de mercado, etcétera. Son aquellas acciones que una empresa lleva a cabo para aprovechar sus fortalezas y las oportunidades del entorno, con el objetivo de ganar ventaja competitiva. Estas estrategias buscan expandir la participación del mercado, introducir nuestros productos o servicios o desafiar a los competidores de manera agresiva. Perdón. ¿Cómo podemos mantener, reforzar las fortalezas para sacar provecho de las oportunidades? 1, buscando el máximo beneficio de la oportunidad y 2, analizando si alguna de nuestras fortalezas nos ayudan a aprovechar la oportunidad.
Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, quisiera Nada. escuchar sus opiniones. ¿Cuándo se ocupan estrategias ofensivas? Adelante, Fernando. Se podría decir que cuando tenemos la de ganar, ganar, en este caso, porque serían las que tenemos pues, las oportunidades y las fortalezas en conjunto. Buenísima forma de decirlo. Tenemos las de ganar, ¿verdad? Porque yo digo, yo soy fuerte en algo y veo que en el horizonte se viene asomando una oportunidad donde con mi fortaleza yo puedo aprovechar esa oportunidad. Entonces, le tengo que entrar, ¿verdad? Voy con todo, me voy a atacar, digamos, ¿verdad? Esa es la palabra. Voy a atacar porque estoy seguro de mi fortaleza. Y se va a dar, como dicen por ahí, miren, alguien por ahí dijo, las oportunidades, yo creo que lo dije la semana pasada, las oportunidades son como yo, son calvas. Y cuando se asoman por ahí, hay que agarrarlas de las greñas, dice, porque no se van a volver a aparecer. Entonces, y si usted sabe que es fuerte en eso, ¿verdad? Entonces tiene que ir a por ello, como dicen los españoles, sin pensarlo. Entonces tiene que atacar, ¿verdad? Porque sabe que tiene una gran probabilidad de ganar. El problema es si aparece una fortaleza, perdón, si aparece una oportunidad y usted está débil. Ahí sí está fregado, porque ahí entonces usted no la va a poder aprovechar, ¿verdad? Veamos ejemplos de las fortalezas ofensivas. Ya que nos ayudó Fernando, si nos echa la mano a leerlas, por favor. Ejemplos de estrategias ofensivas. Lanzamiento de nuevos productos o servicios. Por ejemplo, una empresa líder en su sector puede optar por lanzar nuevos productos aprovechando una coyuntura económica favorable o la alta demanda del público. Estrategia innovadora ofensiva. Busque liderazgo técnico y de mercado, siendo la primera en introducir nuevos productos o procesos. Adquisiciones e inversiones. Las empresas pueden adquirir otras empresas o invertir fuertemente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia. Desarrollo de nuevos mercados. Desafiar a los competidores eliminando mercados nuevos o desatendidos. Ataque frontal, envolvente o por el flanco. Estas son tácticas militares aplicadas al mundo empresarial para atacar los puntos fuertes y débiles de los competidores. Marketing de contenidos. Crear contenido relevante para atraer y retener clientes, construyendo la marca y generando confianza. Publicidad en redes sociales y Google Ads. Utilizar estas plataformas para llegar a un público objetivo específico y aumentar la visibilidad de la marca. Perdón. El Entonces, micrófono. sí, perdón. Entonces, todas estas son ejemplos de estrategias ofensivas, porque lo que presuponen es que usted es fuerte en algo, ¿verdad? Por ejemplo, en las primeras dos, usted es fuerte en el lanzamiento de mercados y lo que hace es que de repente aparece una oportunidad, ¿verdad? Y usted, como es fuerte en lanzamiento de productos, viene y se avienta para lanzar algo, ¿verdad? Para introducir un nuevo producto en el mercado, ¿verdad? Para poder ser agresivo con los contenidos, con la publicidad, ¿verdad? Usted, porque tiene esa fortaleza, ¿verdad? De repente, alguien que es muy hábil, que tiene una fortaleza en mercadeo, ¿verdad? Tiene que, al ver una oportunidad, tiene que arrematar contra el mercado a pura publicidad, 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 ¿verdad? Contenidos. Esas son las estrategias ofensivas. Ahora veamos las estrategias de reorientación, que es cuando hay oportunidades, pero como le decía, usted no está preparado para ellas, porque lejos de tener una fortaleza, tiene una debilidad en el tema, ¿verdad? Ahora con todo este desarrollo de lo digital,
¿verdad? Y muchas empresas que se quedaron atrás, no se subieron al tren digital, las están viendo de palo, ¿verdad? Porque había una oportunidad de transformación digital en todos los ámbitos de la economía, de la industria, de no sé qué, de la educación, de la salud. Y los que dijeron, no, ¿para qué meterse ese rollo digital? ¿Verdad? Yo siempre lo he hecho así a mano, siempre lo he hecho tradicional. Bueno, si usted todavía considera que puede, que se quiere meter, pues tendría que implementar estrategias de reorientación. Porque a pesar de que tiene una debilidad, la oportunidad está ahí. Entonces, si usted quiere aprovechar esa oportunidad, tiene que ver cómo reorienta, primero su pensamiento y segundo, el actuar de su empresa. Así es que veamos con Fernando Rolling qué dicen las estrategias de reorientación, por favor. Dice, estrategias de reordenamiento, debilidad más oportunidad. Son herramientas para que las empresas se adapten a los cambios del mercado y mejoren su posición competitiva. Pueden implicar cambios significativos en el modelo de negocios, productos, mercados o tecnologías, corrigiendo debilidades, perdón, y aprovechando oportunidades. Tenemos la pregunta clave. ¿Cómo podemos corregir nuestras debilidades para sacar provecho de las oportunidades? Uno, realizando acciones para corregir o eliminar la debilidad. Y dos, una vez hecho lo anterior, se puede aprovechar la oportunidad. Si continuamos siempre, Fernando, por favor, con los ejemplos. Sí, dice, ejemplos de estrategia de reorientación. Un negocio tradicional que no tiene presencia online, pero ve un aumento en la demanda de compras por Internet. La estrategia de reorientación podría ser crear una tienda online o utilizar plataformas como Amazon para llegar a un público más amplio. Una empresa con problemas de gestión interna, pero que identifica un nicho de mercado con gran potencial, la estrategia podría ser invertir en formación para el personal, implementar nuevas tecnologías de negocio, de gestión, perdón, o buscar asesoramiento externo para mejorar la eficiencia. Y por último tenemos una empresa que ofrece un producto o servicio con poca de diferenciación, pero que detecta una necesidad insatisfecha en el mercado. La estrategia podría ser innovar, diversificar la oferta o mejorar la calidad para destacar sobre la competencia. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver acá, aquí es que usted está mal en algo, ¿verdad? Porque es una debilidad, ¿verdad? Ya sea, dice ahí, que de repente pues no ha desarrollado las estrategias digitales, ¿verdad? No tiene presencia en las redes, no tiene presencia en Internet, no tiene presencia en tal. Y ahí es donde se está generando todo el negocio que usted genera, ¿verdad? Entonces, usted dice, puchica, o me quedo así y pierdo, ¿verdad? Las oportunidades y otros las van a ganar o me reoriento, ¿verdad? Otra es que a nivel interno usted no tenga el personal capacitado, tenga procesos ineficientes, ¿verdad? Y tal, y de repente ve que se genera una oportunidad en un nicho, dice. Entonces usted tiene que ver cómo corrige eso, ¿verdad? Ya sea preparando a su personal, ¿verdad? Montando una estrategia de preparación de personal o montando una estrategia de eficiencia de procesos, ¿verdad? Para corregir y aprovechar ese tema, ¿verdad? Fíjense que cuando mezclando un par de cosas acá, hubo un tiempo que yo estuve en una entidad de gobierno y estuvimos viendo las demandas de los consumidores con respecto al comercio electrónico post pandemia, recién o en tiempos de pandemia, año 2021, finales del 2020. Y las empresas que
que primero las empresas grandes que comenzaron a gestionar comercio electrónico, híjole, mano, le quedaban súper mal a los clientes, sobre todo con el tema logístico, ¿verdad? Porque en la plataforma la gente entraba y los pasos para comprar, taca, 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 pum, ¿verdad? Chévere. Para comprar y para sacar el dinero, la empresa estaba bien preparada, pero las quejas eran en temas logísticos para la entrega de los artículos que se habían comprado. Ahí sí que venían una serie Entonces, ¿qué pasaba? Había una gran oportunidad de negocio en comercio electrónico, pero esta empresa o estas empresas tenían altas deficiencias en sus procesos logísticos de entrega. Por lo tanto, generaban una gran expectativa con los clientes, pero a la hora de las horas los clientes hasta querían devolver las cosas o querían cancelar sus pedidos o que les devolvieran su dinero, pues estaban totalmente insatisfechos. Entonces, ahí definitivamente había que aplicar una estrategia de reorientación, porque la empresa tendría que haber sido lo suficientemente hábil para poder identificar la oportunidad que se estaba generando en el mercado, pero también identificar que tenía una debilidad interna en su proceso logístico de entrega de los productos, ¿verdad? Y comenzar a establecer una estrategia alrededor de la mejora o eficiencia de sus procesos logísticos, para que al replantear su estrategia de delivery, ¿verdad? De entrega de artículos, junto con la oportunidad de comercio electrónico, puchica, hubiera sido un boom, ¿verdad? Pero por lo que se vio, realmente esta empresa pues no se preparó. Y al contrario, lo que tuvo fue un, altas críticas, ¿verdad? En esta época, cuando pudiera haber tenido pues eh, muchos mejores resultados y tener una gestión de negocios muy exitosa ante la nueva realidad virtual, ¿verdad? Veamos entonces ahora las estrategias defensivas. ¿Qué pasa cuando las primeras dos hablábamos de oportunidades, ¿verdad? Oportunidades. Ahora, ¿qué pasa cuando hay amenazas? Mire, para empezar hay que saber que las amenazas en una empresa, en un negocio, en una institución, usted no las va a poder eliminar. Primero porque, como hemos repetido, vienen de afuera y no están bajo su control. Entonces usted no puede eliminar amenazas. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellas? Pues mire, si tiene fortalezas, decíamos, puede defenderse de ellas, ¿verdad? Así es que veamos cómo son las estrategias defensivas. Para ello, si nos echa la mano, por favor, Rocío Aguilera. Buenas tardes. Estrategias defensivas, fortaleza más amenaza. Buscan evitar que empeore nuestra situación actual, evitar perder cuota de mercado, etc. Son acciones que una empresa toma para proteger su posición en el mercado, su rentabilidad, su estabilidad general frente a la competencia o condiciones adversas del mercado. Pregunta clave. ¿Cómo podemos mantener las fortalezas para afrontar o mitigar las amenazas? Uno, aprovechando todas las fortalezas para mitigar todas las amenazas. Dos, encontrando alternativas para protegernos de las amenazas. Tres, creando planes de contingencia detallados. Detallados. Ahora vamos a los ejemplos, por favor. Ejemplos de estrategias defensivas. Reducción de costos. Implementar medidas para disminuir los gastos operativos como la renegociación de contratos o la optimización de procesos. Protección de la cuota de mercado. Implementar acciones para evitar que las competencias gane clientes, como reducir precios, ofrecer descuentos o mejorar la calidad del producto. Fortalecimiento de la lealtad de marca, implementar programas de fidelización y estrategias para construir
una fuerte relación con los clientes y fomentar su lealtad. Diversificación. Ofrecer una variedad de productos o servicios para reducir la dependencia de un solo mercado o producto. Alianzas estratégicas. Colaborar con otras empresas para fortalecer la posición en el mercado y compartir riesgos. Desinversión. Vender activos no esenciales o divisiones de la empresa para generar efectivo o enfocarse en áreas más rentables. Liquidación. En casos extremos, vender todos los activos de la empresa y cerrar el negocio usualmente cuando el valor de los activos es mayor que el valor de la empresa en funcionamiento. ¿verdad? Entonces, todas estas estrategias implican que hay una amenaza detrás, ¿verdad? Por ejemplo, las primeras dos, bueno, las primeras tres, de hecho, tendrían que ver, por ejemplo, con que hay competencia más aguerrida que de repente están vendiendo mejor que nosotros, ¿verdad? Si hay una empresa que de repente usted está vendiendo algo a cierto precio, pero viene otra empresa y entra y para ganarle a usted pone los precios más bajos, los clientes definitivamente se van a comenzar a ir con ellos. Entonces usted tiene que ver cómo va a hacer para reducir costos, ¿verdad? Porque tiene que ser competitivo si quiere retener a los clientes, ¿verdad? O si quiere mantener a esos clientes que están con usted. Entonces tiene que implementar estrategias para disminuir costos, ¿verdad? O como dice ahí, optimizar procesos, renegociar contratos. La cosa es abaratar sus costos para poder dar mejores precios y que la competencia no le come el mandado, ¿verdad? En la tercera, del fortalecimiento de marca, igual, ¿verdad? Yo recuerdo igual cuando estuve en Telefónica, al principio de Telefónica, todos los esfuerzos eran para ganar clientes, para vender más, para tener más clientes, ¿verdad? Porque la empresa estaba creciendo. Y eso mismo hacían todas las telefónicas. Pero llegó un momento, pasado ya 6 años, 7 años, 8 años, donde dijeron, bueno, ya nos acabamos el mercado salvadoreño, ¿verdad? Ya no hay más de 6 millones de personas aquí. Y en todo caso, ya no hay más de, no sé, 3 o 4 millones de personas económicamente activas que son las que realmente pueden pagar un teléfono, ¿verdad? Ya se acabó, topó. Entonces ahí, ¿de dónde agarra más clientes? Cuando ya todo un mercado está topado, ¿de dónde agarra más clientes usted? Pregunto. De afuera, de otros países. No, dentro del mercado de su país, De la competencia. de la De la Nuevos competencia, competencia. servicios. de la No, competencia, pues en los exactamente. servicios. De la competencia. Miren, yo no sé cómo les pasó a ustedes con las AFPs, pero hubo un rato que a cada rato lo visitaban a uno, ¿verdad? Y uno se andaba cambiando de AFP en AFP. Venía una AFP, le hablaba, le daba un promocional, le ofrecía un vale de no sé qué, se cambiaba usted. Ya a los 6 meses, que ya tenía los 6 meses de estar, llegaba otra vez otra AFP y le decía y le ofrecía y no sé qué, y ya se cambiaba usted. Entonces, ¿por qué? Porque ya se habían acabado las personas que estaban sujetas al sistema previsional, ¿me entiende? Entonces las AFP lo que hacían era irse a robar a la misma gente del mismo mercado, ¿me entiende? Entonces, en esos casos, las empresas lo que tienen que hacer es fortalecer la lealtad del empleado, ¿verdad? Entonces, en este Telefónica, como yo decía, después de 8 años se creó la gerencia de fidelización de clientes, ¿verdad? Y ellos se enfocaban solamente en generar estrategias para retener a los clientes. ¿Por qué? Porque venían a cada rato, ¿verdad? Las personas, mire, le voy a dar de baja mi contrato y me voy a, ¿por qué? Porque me voy a pasar con Claro, me voy a pasar contigo, me voy a pasar con Digicel, ¿verdad? Entonces, las empresas lo que tienen que hacer es establecer programas de fidelización y estrategias para construir fuertes relaciones. Entonces, de repente, de usted que en su cumpleaños ya le comienzan a mandar cosas, ¿verdad? Le mandan una tarjeta, que le mandan un no sé qué, que un vale para que vaya a celebrar.
Entonces usted dice, ve, al fin se acordaron. Claro, pues sí se acordaron, porque si no se acuerdan, viene alguien y se lo lleva, pues, ¿me entiende? Entonces, y lo que ellos quieren es que usted no, ¿verdad? Que usted diga, no, si es que aquí por lo menos me dan un vale para ir a comer. Yo no me acuerdo qué empresa era la que un banco creo que era el que me daba un vale para ir a un restaurante español para 2 personas, ¿verdad? Entonces yo decía, puchica, mejor me mantengo con ellos porque ellos siempre me dan para mi cumpleaños esa cosita. Esas son estrategias de fidelización de clientes. Y eso lo hacen las empresas cuando ven amenaza de la competencia, ¿verdad? Ojo, nuevamente, lo hacen las empresas cuando ven la amenaza de la competencia y ellos no precisamente han desarrollado una fortaleza en su relación con clientes, sino más bien tienen una debilidad. Finalmente, si el doctor Pérez, por favor, Alexis Pérez, nos ayuda con las estrategias de supervivencia. Estas son las más terribles, porque esto es, viene una amenaza y usted lo agarran totalmente fregado, ¿verdad? Está débil. Así es que veamos, doctor Pérez. Estrategia de supervivencia, debilidad más amenaza. Busca eliminar los aspectos negativos que nos perjudican. Son acciones orientadas a identificar las debilidades internas y desarrollar estrategias para mitigar las amenazas externas, evitando que éstas amplifiquen las debilidades y pongan en riesgo el negocio. Pregunta clave. ¿Cómo podemos corregir nuestra debilidad para hacer frente a la amenaza? Primero, encontrando alternativas para aguantar los efectos de dichas amenazas. Y segundo, minimizando los daños. Nótese, antes de que el doctor nos ayude con los ejemplos, que como hemos dicho, yo la amenaza no la puedo trabajar, ¿verdad? Yo no voy a trabajar la amenaza. Yo voy a trabajar con lo que yo tengo adentro, que es la debilidad, ¿verdad? Ojo, porque las amenazas, al igual que las oportunidades, pueden- todas las estrategias están orientadas a trabajar con las fortalezas o a trabajar con las debilidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprovechar oportunidades o para que le peguen menos las amenazas, ¿verdad? Así son las estrategias. Ahora veamos los ejemplos entonces, doctor Pérez. Ejemplos de estrategias de supervivencia. Si una debilidad es la falta de personal capacitado en un área específica y una amenaza es la creciente competencia en ese campo, se podría implementar un plan de capacitación para el personal actual o buscar nuevos talentos con las habilidades necesarias. Segundo, si una debilidad, perdón, es la dependencia de un solo proveedor y una amenaza es la inestabilidad política en el país de origen del proveedor, se podría diversificar la cadena de suministros buscando nuevos proveedores en diferentes ubicaciones geográficas. Si una debilidad es la falta de innovación en los productos y una amenaza es la aparición de productos sustitutos en el mercado, se podría invertir en investigación y desarrollo para crear productos más competitivos y atractivos para los clientes. Muchas gracias, doctor. Mire, la pandemia nuevamente puso expuestos a muchos negocios en términos de del segundo ejemplo, ¿verdad? Imagínense todos aquellos que dependían de China. Los llevó Judas, ¿verdad? Los llevó Judas. Entonces los negocios decían, bueno, primero no podían venir, no podían salir los barcos de allá, no podían traer la mercancía, ¿verdad? Y segundo, cuando finalmente pudieron salir, ¿qué pasó? Se les dispararon los fletes, ¿verdad? Porque aquel contenedor que antes costaba, ¿qué? $1,500 que viniera para acá desde China, hoy le costaba $4,000.
De repente escuchaba yo gente que decía, ahora nos cuesta $6,000 traer un contenedor. No, hombre, o sea, era una cosa que los quebró, pues, ¿verdad? A muchos los quebró. Entonces, hasta ese momento, posiblemente muchas empresas se dieron cuenta que tenían debilidad porque dependían de un solo proveedor. Entonces, yo creo que ahí el que no agarró pan para su matata y dijo, no, a partir de ahora, estrategia de compras, al menos unos 3 proveedores por cada insumo, ¿verdad? Porque si me cierran uno, tengo a los otros 2 ahí de reserva. Entonces, el que no aprendió de la lección de la pandemia, de plano que ya habrá que ver, ¿verdad? Entonces, preguntas hasta acá del tema de todas estas estrategias que hemos visto. Preguntas, dudas, consultas. ¿No? Bueno, hasta el momento hemos venido viendo las estrategias así de manera aislada, ¿verdad? Y los ejemplos de manera aislada. En este momento vamos a entrar a ver un ejemplo ya más holístico a través de un caso que creo que casi todos conocemos, ¿verdad? Para aplicar la elaboración de estrategias de todo tipo en una empresa concreta, ¿verdad? Y nuevamente, en un ejemplo que yo creo que va a ser de conocimiento de todos. Vamos a ver. Levante la mano el que no ve Netflix. Vamos a ver. Híjole, mano. No tengo ninguna mano levantada. Vea que todos somos adictos a ese volado, ¿verdad? Terrible, además cuando comienza una serie. Ahí está Delmi, ve. Ey, Delmi, puchica, mano. Salvó aquí nos salvó de los adictos. Más cuando uno comienza con una serie, puchi, que termina hasta las 2 de la mañana. Porque dice, no, ya, no, es que ya, hoy la tengo que terminar, ve, hijo de Lule. Qué terrible, vaya. Entonces, todos sabrán de este caso, ¿verdad? No va a ser ajeno a ustedes. Entonces, ¿cómo está el análisis FODA y luego la creación de estrategias para Netflix? No es tan reciente este análisis, pero nos va a servir para los efectos académicos que tenemos. Como hemos visto y como esta circunferencia lo denota, tenemos las debilidades y las fortalezas al interior de Netflix y las amenazas y oportunidades al exterior de Netflix, ¿verdad? Porque están afuera de Netflix. Entonces, veamos con el doctor Sandoval, Lisandro Sandoval, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de Netflix en este análisis? Debilidades: necesidad constante de depurar películas. 2, retraso en el estreno de películas. 3, poca capacidad para traducir todas las películas. Fortalezas: una gran variedad de películas. 2, costos accesibles de sus servicios. 3, la plataforma está en diferentes formatos. 4, actualización constante del catálogo de series y películas. 5, producciones originales de Netflix. Y 6, descarga de películas para ver sin internet. Como todos son netflólogos, creo que sí, ¿verdad? Casi todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún tiempo esta tercera debilidad se veía porque efectivamente algunas películas solo estaban en un par de idiomas, ¿verdad? Pero de repente no estaban en español. Entonces,
Ahora, lo que yo no sabía cuando vi este caso es que tenía la capacidad Netflix como una fortaleza, la número 6, de descargar películas para ver sin internet. Esa sí no me la sabía yo, ¿verdad? Pero al parecer pues ya está desarrollada. Ahora, nuevamente, si se fijan, todo es al interior de Netflix. Todo es lo que ellos manejan. Y efectivamente, ¿verdad? Hay una gran cantidad de películas que uno dice, puchi, que estas ya están, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Entonces, ¿cuándo van a poner algo nuevo, verdad? Entonces, estaba ese tema, pues, eh, como una debilidad. Y casi todo está en el manejo de Netflix. Ahora veamos las amenazas y oportunidades. Si nos sigue ayudando, doctor Sandoval, pues. Sí. Amenazas. Uno, competidores, creadores de contenido más agresivos. Bueno, sería Prime Video, Disney Plus. Dos, imposición de impuesto en algunos países. Tres, acceso a plataformas piratas. Oportunidades sería uno, crecimiento de usuarios con acceso al Internet. Dos, películas creadas por productores independientes. Tres, disminución del interés del público por programas de la televisión. Cuatro, crecimiento de usuarios con smartphone. Muchas gracias, doctor. Entonces, nuevamente reiteramos, tanto las amenazas como las oportunidades, ahí vemos, están fuera, ¿verdad? Y parte de las amenazas vienen casi siempre de las competencias. Prime Video y Disney Plus y HBO y aquellos que de repente tienen Apple TV, no sé qué. O sea, todas esas plataformas son competencia directa de Netflix y ahí está, pues, ahí está, ¿verdad? Aquellos que de repente tienen el salario para gastar en 5 o 6 plataformas, ahí andan buscando quién tiene las películas más nuevas, las más chivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una agresividad en la creación de contenidos. Y eso Netflix no lo puede manejar, está fuera. Los impuestos tampoco, ¿verdad? Netflix no puede llegar a decidir o a negociar con un país que no le ponga impuestos. Igual que los Airbnbs, ¿verdad? Igual ¿cómo se llama esto? Los Ubers, ¿verdad? Los Ubers y los tales. Yo no me acuerdo dónde estaba escuchando, si en México, creo yo, que querían ya ponerle a los Ubers y a las plataformas similares, querían ponerles obligaciones para que contrataran a los drivers. Imagínense, o sea, como que si fuera una empresa normal, ¿verdad? Entonces ya darle seguro social, AFP y todo. Híjole, mano, o sea, definitivamente que esas cosas que se inventan los gobiernos vienen a afectar a las empresas. Son amenazas, ¿verdad? Porque a- atentan contra los costos, pues, ¿verdad? Y las empresas de repente no pueden costearlos, pues. Entonces, vienen de afuera. Las empresas no pueden, o a lo sumo, pueden tratar de aminorar ese impacto, pero no pueden decir no, ¿verdad? Y las plataformas piratas, pues que eso siempre ha existido, ¿verdad? La piratería. Y de la misma manera, las oportunidades que están señaladas acá, ¿verdad? Que haya más usuarios de smartphones, que haya más gente accediendo a Internet, son cosas que Netflix nuevamente no controla. Pero sí se tiene que dar cuenta, tiene que andar en la jugada para ver lo que está pasando y tiene que montarse a esa ola, ¿verdad? Decir, bueno, pues tenemos que ver cómo desarrollamos más y mejores contenidos para smartphones, ¿verdad? Porque hoy la gente pues está viendo en todos lados, ¿verdad? Entonces, es cómo voy a ir a aprovechar esas oportunidades y cómo me voy a quitar las amenazas con las fortalezas que tengo, ¿verdad? Entonces, veamos. Creamos nuestro cuadrito, ¿verdad? Colocando nuestras fortalezas, debilidades en la parte de arriba y nuestras oportunidades y amenazas en la parte lateral,
izquierda, y a partir de ello vamos a comenzar a combinar, como ya vimos hace un momento, fortalezas y oportunidades para las estrategias ofensivas, fortalezas y amenazas para las estrategias defensivas, debilidades y oportunidades para las de reorientación, debilidades y amenazas para las de supervivencia. Entonces, vamos con las primeras. Perdón. Para hacer estrategias ofensivas, dice, si yo tengo producciones originales de Netflix, por un lado como una fortaleza y por otro lado como una oportunidad, hay una disminución del interés del público por ver programas de TV, que es totalmente cierto, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo tengo de no ver televisión, ¿verdad? Porque desde que salió la televisión por paga, creo que nadie ve tele, ¿verdad? A menos que haya un partido de la Selecta en el 4, pero de ahí difícil, ¿verdad? Que uno vea tele, mucho menos la tele local. Entonces, ante esa situación, una estrategia ofensiva fue aumentar el contenido original de Netflix, colaborando con productores independientes para que la gente pues viera más este tipo de programas, ¿verdad? Otra estrategia ofensiva, dado que hay posibilidad de descargar películas para ver sin internet, dice, y que por otro lado, um, aquí creo que hay un error. Aquí creo que era O4, F6, la fortaleza 6 con la oportunidad 4, con el crecimiento de usuarios con smartphones. Era impulsar el posicionamiento del uso de descargas en smartphones para visualizar contenido sin internet para viajeros, ¿verdad? Entonces, sobre todo Europa, que la gente pasa viajando de un lado para otro, y Estados Unidos también, ¿verdad? Había que aprovechar esa fortaleza de que la gente pudiera descargar películas sin internet en los smartphones, ¿verdad? Que es una oportunidad de crecimiento de los usuarios. Entonces, ahí tenemos ya dos estrategias ofensivas. Una estrategia de reorientación entre las debilidades y oportunidades. Aprovechamos, o mejor dicho, vemos cómo trabajamos con la debilidad 2, que es el retraso en el estreno de películas, y lo combinamos con la oportunidad 2, que son las películas creadas por productores independientes. Y dice crear alianzas con casas productoras para realizar estrenos en lugar del cine, ¿verdad? Estrategias defensivas. Vamos a ver cómo con las fortalezas que tenemos nos quitamos los impactos de las amenazas. Entonces, con la primera fortaleza, que es la gran variedad de películas en diferentes segmentos de mercado, vamos a ver cómo repelemos la amenaza de competidores, creadores de contenido más agresivos. Entonces dice, mantener e incrementar la gran variedad que existe, la gran variedad de películas que existe para cada segmento y evitar perder usuarios, ¿verdad? Eh, y pues me imagino que ahora ustedes ven cómo esto se ha traducido en que hay películas para niños, películas para adultos, películas para tal género, para tal otro género. Entonces ya se las ponen pues de una manera más ordenada y la realidad es que hay otros competidores que no lo hacen de esa manera. Entonces creo que esta estrategia sí se implementó. La fortaleza 2 de costos accesibles en sus servicios para afrontar la de imposición de impuestos en algunos países, se mantener o reducir costos de operación para contrarrestar el incremento de precio por pago de impuestos y no perder usuarios, ¿verdad? Porque definitivamente que si un impuesto aparece, la empresa a ese se lo va a traducir al usuario, ¿verdad? Ninguna empresa absorbe el impuesto y dice, pues, absorbe el impuesto a costa de la ganancia. No, 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 no. Se la va a trasladar al usuario, ¿verdad? Entonces, si el usuario ve el incremento de precios, pues va a decir, no, mejor ya no pago. Por esa razón es que la estrategia tiene que ser reducir costos, ¿verdad? Para que eso haga un efecto cero, digamos. Lo que me van a incrementar de impuestos, veo cómo lo reduzco en costos, para que al final yo le pueda mantener el mismo precio al usuario y no perderlo, ¿verdad?
Y una tercera estrategia dice, siempre utilizando los costos accesibles como fortaleza, veo cómo me quito el acceso a plataformas pirata. Entonces dice, creo nuevas estrategias de precio para competir contra las plataformas pirata. De manera que todavía aún puedan ser más accesibles los precios del servicio. Y ahora vamos a las últimas estrategias, que son las de supervivencia. Recuerden que estas son de las peores, ¿verdad? Porque hay amenazas y si no estoy preparado con las debilidades, me pueden hacer pedazos. Entonces, una segunda amenaza, que era la de retraso en el estreno de películas, voy a ver cómo la reoriento para eh, ver el tema de los impuestos, el impuesto de algunos países. Y dice buscar alianzas con las casas productoras para reducir el tiempo de espera entre el estreno y el uso de derechos de reproducción. Y la debilidad de poca capacidad para traducir todas las películas, la combino también con el pago de impuestos y dice priorizar la traducción de contenido en países con imposición de nuevos impuestos para fidelizar al usuario, ofreciendo contenido en su idioma, ¿verdad? Al final, que yo he creado cada una de las estrategias, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estrategias. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Creen ustedes que implementar ocho estrategias es factible para una empresa en un periodo estratégico de unos 3, 5 años? Yo creo que debe de focalizarse en algo específico, Ajá, ajá, muy bien, muy bien. donde tenga más ganancias. Si es una empresa donde voy a ganar más. Exactamente, ¿verdad? O sea, definitivamente, yo creo que la doctora Helen creo que también quería hablar, perdón. Sí, creo que en este caso tendría que priorizar la estrategia que le es más conveniente, como dice el doctor, la que le genere más ganancias, la que le genere mayor beneficio. Exactamente, ¿verdad? O sea, miren, los, e- si bien es cierto, este es un ejercicio técnico, digamos, de cómo hemos llegado a una estrategia, para no decir que me saqué la estrategia así, ¿verdad? De la manga, lo cierto también es que no las voy a implementar todas, ¿verdad? Definitivamente no podría. Es poco factible hablar de que voy a implementar ocho estrategias. No, ¿verdad? Con que implementar una cuesta, ¿verdad? Ya en la realidad. Entonces tengo que ver, tal como lo han dicho ustedes, cómo, cómo priorizo, ¿verdad? ¿Cómo priorizo? Y para ello, pues tendría yo que establecer ciertos criterios. Ahí pues dependerá de su empresa o de su institución, ¿verdad? Si es con fines de lucro, si es sin fines de lucro, los criterios, ¿verdad? Pero aquí yo le doy un ejemplo, ¿verdad? Puede establecer el impacto en los objetivos estratégicos, ¿verdad? Ese impacto puede ser precisamente un impacto económico. Si estoy hablando de una empresa con fines de lucro, ese impacto tiene que ser cuánto me va a generar, ¿verdad? Si una empresa, si una estrategia me genera 2 millones versus otra que me genera 200 millones, definitivamente que voy a priorizar la que me genera 200 millones, ¿verdad? Entonces, el impacto. Segundo, ¿qué tan urgente es? ¿Verdad? La necesito para las ayer, ¿verdad? Si es una amenaza que está inminente y viene y me puede fregar el negocio, me lo puede cerrar, pues es muy urgente que lo implemente, ¿verdad? Eh, el tiempo de implementación de la estrategia y el costo de implementación de la estrategia. O sea, son algunos, como repito, algunos criterios que yo pudiera utilizar, ¿verdad? Y para ello armo una pequeña matriz, ¿verdad? Donde pueda darle algún peso a cada uno de estos criterios y pueda ir pues colocando todas las estrategias que tengo, las ocho estrategias, e irle dando conforme a los números, ¿verdad? Que yo había visto acá,
desde el 1 hasta el 5, ahí cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Cuáles son, cómo se aplicarían, ¿verdad? Si es muy bajo, si es bajo, si es medio, si es alto, muy alto. En base a eso, pues ya voy haciéndolo acá y en base a eso determino la priorización. Entonces, al final de todas estas 8, yo le diría que posiblemente pues se implementaría unas 2, máximo 3, ¿verdad? Por periodo estratégico. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre estos temas de lo que hemos visto ahora? ¿No? ¿Todo claro o todo oscuro? ¿Está más o menos? Eh, al- Soy Helen, ingeniero. Adelante. Al momento de nosotros decidir cómo vamos a priorizar, hay un formato conocido para hacer esa priorización o nosotros la vamos adecuando de acuerdo a nuestro proyecto. Sí, como les comentaba, yo ahí les pongo un ejemplo con ejemplos de criterios y con la matriz, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo que yo les decía es que los criterios los pueden ajustar ustedes a su tipo de institución, ¿verdad? Porque ujú, donde yo pongo impacto, posiblemente para una empresa, un negocio, en lugar de impacto puede ser rentabilidad de la estrategia, ¿verdad? ujú. Entonces dice, la estrategia que me da más rentabilidad le pongo 5, pero la que me da menos rentabilidad le pongo 1. Vale, chévere. Pero de repente, para una institución que es sin fines de lucro, ¿verdad? Puede ser que el impacto no sea rentabilidad, sino que el impacto sea eh, alcance de beneficiarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya pueden decir, bueno, si alcanza a más de 5.000 beneficiarios, tiene 0,5. Si alcanza solamente a 1.000 beneficiarios, tiene 1, ¿verdad? O sea, esas partes sí ya tendrían que ajustarlas de acuerdo a cada uno de los casos, ¿verdad? Bueno, ya que mencionó la doctora Aníbar, efectivamente, dentro del trabajo que estamos haciendo, que ya comencé a revisar, ¿verdad? La primera semana, me falta revisar la segunda semana del FODA, luego vendría esta tercera semana, que es la continuación, si se fijan, vamos tratando de construir la planeación estratégica así, paso a paso. Entonces, para esta semana lo que correspondería precisamente es, a partir del FODA, comenzar a cruzar elementos a través del CAME y proponer estrategias ofensivas, defensivas, de supervivencia, etcétera. Y de ellas, les digo yo, ustedes van a elegir una estrategia, ¿verdad? No van a ponerlas todas. O sea, sí las van a desarrollar todas, pero después al final van a decir, mire, de las 5 estrategias que hemos propuesto, consideramos que esta es la que más le conviene a la institución en este periodo, por esto, por esto, por esto, o en base a este análisis que hemos realizado, ¿verdad? Esta priorización, etcétera, ¿verdad? Así es que eso sería para esta semana, estimados, ¿verdad? Y si no hay preguntas ni dudas, pues estaríamos llegando hasta acá. Ok, Muchas gracias. ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. De acuerdo, entonces, pasen buenas noches. Como siempre, Buenas noches. vamos a colocar la grabación en el aula, en el caso que pues alguno no haya podido asistir o que alguien quiera también revisar la grabación para reforzar algún concepto o algo así, ¿verdad? Pasen buenas noches entonces, que descansen.
Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche.